Bienvenidos a nuestra unidad 9, oraciones largas y oraciones cortas. En el griego, con frecuencia, vamos a ver oraciones largas y gramaticalmente complejas. La Reina Valera 60 y la Reina Valera actual siguen fielmente esta estructura y emplean oraciones largas en la traducción. Pues durante la preparación y antes de comenzar a traducir, es muy importante que usted vuelva a escribir el pasaje y en algunos casos convirtiendo oraciones largas en oraciones cortas, evitando que sean complicadas. Veamos unos ejemplos. El primer ejemplo está en Lucas capítulo 1 de los versículos 1 al 4. Voy a leerlo primero en Reina Valera actualizada. Puestos que muchos han intentado poner en orden un relato acerca de las cosas que han sido ciertísimas entre nosotros, esta es la primera oración. Tenemos el verbo principal es han intentado poner. Por eso he puesto estas líneas del mismo color. Tenemos una oración dentro de una oración que han sido ciertísimas entre nosotros. Esta oración dentro de otra empieza con la palabra que. Así como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Tenemos una segunda oración que empieza con así y termina con palabra. El verbo principal es nos las transmitieron. Y aquí tenemos una oración dentro de una oración. Los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Entonces, en la primera oración teníamos una oración dentro que empezaba con qué. Acá, en la segunda oración, tenemos otra oración incrustada, o sea, dentro de la oración principal que empieza con qué también. Me ha parecido bien también a mí. Me ha parecido es el verbo principal y tenemos una tercera oración. Después de haberlo investigado todo con diligencia desde el comienzo, tenemos otro verbo principal, haberlo investigado. Escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo. Tenemos una nueva oración con escribírtelas. 4. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces tenemos 6 oraciones en Reina Valera actualizada. 2 de esas oraciones tienen oraciones dentro de otras con la partícula que. Vamos a ver entonces ahora Dios habla hoy. Muchos han emprendido la tarea de escribir la historia de los hechos que Dios ha llevado a cabo entre nosotros. Esta es la primera oración. Según nos lo transmitieron, quienes desde el comienzo fueron testigos presenciales y después recibieron el encargo de anunciar el mensaje. Entonces tenemos una segunda oración que tiene una oración dentro. Recordemos que siempre tendremos una oración dentro de otra cuando empieza con qué, quiénes, cuyos. Bueno, aquí tenemos, según nos la transmitieron, quienes desde el comienzo fueron testigos. Tercera oración, yo también, excelentísimo Teófilo, lo he investigado todo con mucho cuidado desde el principio. Y me ha parecido conveniente escribirte estas cosas ordenadamente. Tenemos una nueva oración donde el verbo principal es me ha parecido conveniente escribirte. 4. Para que conozcas bien la verdad de lo que se te ha enseñado. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 oraciones. Entonces Reina Valera actualizada presenta 6 oraciones y Dios habla hoy presenta 5 oraciones. Reina Valera tiene la complejidad de que tiene 2 oraciones incrustadas
mientras que Dios habla hoy solamente una, según nos lo transmitieron quienes desde el comienzo fueron testigos presenciales y después recibieron el encargo de anunciar el mensaje. Por lo tanto, puede ser más fácil leer Dios habla hoy porque tenemos menos oraciones y son menos complejas. De ninguna manera hemos cambiado el significado, no hemos agregado nuevas lecturas, sino que tenemos las mismas ideas, solo expresadas en oraciones más cortas. Veamos otro ejemplo que también está en Lucas, pero capítulo 15, versículos 3 y 4. Primero voy a leer acá Reina Valera actualizada. Entonces, él le refirió esta parábola. Tenemos una oración. El verbo principal es refirió. Diciendo solamente una en sí misma es una segunda oración. ¿Qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas, ahí tenemos una oración más, y el verbo principal es tiene, y pierde una de ellas, tenemos otra oración con pierde como verbo principal? No deja las 99 en el desierto, otra oración con el verbo deja. Y va atrás la que se perdió, otra nueva oración con el verbo va, hasta hallarla, una nueva oración con el verbo principal hallar. Entonces Reina Valera tiene 7 oraciones. Vamos a ver qué hace Dios habla hoy. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Aquí estamos uniendo 2 oraciones en una sola. Entonces Jesús les dijo esta parábola. ¿Quién de ustedes si tiene, esta es una nueva frase, una nueva oración, con el verbo principal tiene, y pierde una de ellas? Otra vez tenemos el verbo pierde como la cabeza de esta nueva oración. No deja las otras 99 en el campo, una nueva oración con el verbo principal deja, y va en busca de la oveja perdida. Tenemos una nueva oración con el verbo va en busca hasta encontrarla. La última oración, el verbo principal es encontrar. Entonces, nuevamente, Reina Valera presenta 7 oraciones, mientras que Dios habla hoy presenta 6 oraciones. Tenemos las mismas ideas, no agregamos ningún sentido nuevo, pero tenemos frases más cortas y posiblemente más fáciles de leer. La tarea para esta semana es que ustedes revisen Lucas capítulo 1 versículo 1 al 4 y Lucas 15 versículo 3 y 4 y comparen en cuál de las dos versiones sería más fácil producir oraciones cortas en su idioma materno, y nos presenten un borrador de cómo sería la mejor forma de que nuestros lectores tengan una lectura más rápida y sencilla.